Luis Villasís, director nacional del MPD, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. El único indicio que hay en contra de Luis Villasís respecto a su participación en un supuesto intento de golpe de Estado es la imagen que lo muestra con un megáfono en una camioneta de la policía con algunos seguidores a su lado. ¿A qué hora fue eso? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Cuáles eran sus intenciones? Bueno, durante 35 años de vida política del MPD, siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores. Y ese 30 de septiembre, que estaba viviendo un momento gravísimo el país, toda vez que la Asamblea Nacional estaba tratando la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, donde se conculcaban derechos de este importante sector de la sociedad ecuatoriana. Nosotros, en efecto, acudimos a las afueras de la Asamblea Nacional y claro, aquí está la fotografía que ustedes también muestran en las grabaciones. Y si se escucha la grabación, lo que expresamos en esa oportunidad fue la solidaridad con los servidores públicos y la tropa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que estaban siendo afectados en sus derechos, más no ninguna otra actividad que no sea cumplir a cabalidad con los principios que orientan al MPD y que están incluso en una declaración registrados en el propio Consejo Nacional Electoral. De todas formas, yo creo que el gobierno lo que pretende a través de una denominada Comisión de Investigación de los Hechos del 30S, que no tiene ninguna base jurídica ni constitucional, porque se arroga funciones de fiscales o se adopta posiciones de tribunal especial utilizados en otra hora en la época de las dictaduras militares para perseguir a quienes están en contra de gobiernos dictatoriales. Ahora también esa comisión llega a la conclusión de que nosotros tenemos participación en un intento de golpe de Estado. ¿De qué golpe de Estado? Ahora, justamente ese es el tema, ¿no? El Ecuador, yo lo sostengo y lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, es un país con tradición golpista, de lado y lado. Hay golpes de Estado desde la oposición, desde el gobierno, aquí ha habido en 200 años una cantidad innumerable. Entonces, para un mejor análisis es necesario evidenciar unas diferencias sustanciales. Por ejemplo, el MPD tuvo una participación protagonista en la destitución del alcalde de Abdalá Bucaram, del presidente Bucaram. Ahí estuvieron en la camioneta, con toda la partidocracia en pleno, como se puede apreciar en las imágenes. O sea, eso fue un golpe de Estado perfecto de acuerdo al manual del golpismo ecuatoriano. También en la destitución de Lucio Gutiérrez, el dueño del país, la telecomandó a control remoto por celular desde Guayaquil. Ahora, pero de ahí a treparse en una camioneta con un megáfono para expresar una solidaridad gremial y no pedir la renuncia del presidente ni nada por el estilo, pues habría una distancia. Entonces, el 30S, ¿hubo un intento de golpe de Estado o solo se trató de pescar a río revuelto? Por eso le preguntaba en qué momento se produjo eso, en qué contexto. Mire, primero que no hubo ningún golpe de Estado ni intento de golpe de Estado, toda vez que el mismo día 30 de septiembre, al momento que yo me encontraba expresando la solidaridad a nombre del MPD a los servidores públicos y a la tropa de la policía y de las Fuerzas Armadas, de igual manera, la ministra Doris Solís expresaba que no hay ningún golpe de Estado. El propio ministro de Turismo de la época, Freddy Heller, hacía iguales expresiones. El doctor Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública de aquella época, también hacía expresiones de que no había golpe de Estado. Y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hacía un llamado a la Asamblea Nacional, coincidiendo con el MPD, de que se recojan las aspiraciones y los reclamos justos que hacían los servidores públicos y la tropa de la Policía Nacional. De tal manera que hablar a estas alturas de golpe de Estado lo único que da lugar es a concluir que el gobierno sigue utilizando durante 3 años este tema del golpe de Estado en la línea de victimizarse y en la línea de justificar
la persecución política en contra de organizaciones políticas de izquierda como el MPD. O sea, hasta el momento, ¿cuántos miembros del MPD han sido condenados por la Administración de Justicia por su participación en un supuesto intento fallido de golpe de Estado el 30S? Sí, mire usted que es realmente risible e indignante decirle al país que ahora que pasa a segunda instancia el juicio que por sabotaje y terrorismo se sigue en contra de la subdirectora nacional del MPD y expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, la profesora Mary Zamora, miembro de esa corte o de esa sala de lo penal de la Corte Provincial del Guayas, es el abogado personal del presidente de la República, el doctor Gutenberg Vera, y también integrantes de la sala que pretenden ratificar la sentencia de 8 años de cárcel a la profesora Mary Zamora, es una de las componentes del tribunal que sentenció en el caso del diario El Universo. Es decir, lo que hay es una persecución política, hay un plan elaborado por el gobierno en la línea de buscar afectar, perseguir, atemorizar a los dirigentes y militantes del MPD. Eso acaba de suceder hace pocos días con la sentencia que dicta la Corte Nacional de Justicia desconociendo el recurso de casación para el director provincial del MPD en Cotopaxi, el profesor Javier Cajilema, Paul Jacome, miembro de la directiva nacional del MPD, y el compañero Edwin Suiza. Ahora, pero el presidente de la República recordaba el otro día que ha habido varios sonadas golpistas, incluso algunas como la que hubo contra Chávez en el 2002, luego la de Zelaya en Honduras, otras que han habido incluso contra Evo Morales. Entonces, la idea es de que existen estos intentos de golpe, que como dije yo es algo tradicional no solo en Ecuador, sino en América Latina. Entonces, cuando hubo el golpe de Estado contra Chávez, que lo hubo en el 2002, que fue en su tercer año de gobierno, igual que Correa estaba en su tercer año en el 2010. Entonces, en el caso de Venezuela vino un contragolpe del chavismo y se estructuró como secuela de eso un régimen precavido, digamos, contra el golpe, pero no es que era democrático, sino que se convirtió en un régimen autoritario de partido único, claro, con una legitimación plebiscitaria. Entonces, todas estas conmemoraciones para girar en torno al mismo tema de un supuesto golpe de Estado, ¿no es que se está reproduciendo acaso en Ecuador lo que ocurrió en Venezuela hace ya tanto tiempo con Chávez? Sí, yo lo que creo es que en realidad se recoge el mismo libreto, pero con incapacidad, porque fíjese usted, nombrar una comisión de obsecuentes servidores del presidente de la República para que investigue los hechos del 30S, dejando de lado a la Fiscalía y a la función judicial como tal. Bueno, le pasan el informe a la Fiscalía, digamos, la Fiscalía tiene que actuar porque nadie más puede actuar, ¿no? Pero ya la Fiscalía actuó. En mi caso, yo ya rendí versión a la Fiscalía, y así como lo hizo en su momento Mary Zamora, se descartó porque ser solidario en ninguna legislación del mundo es delito, y entonces evidentemente no tiene razón de ser. Pero lo único que va detrás de todo esto es buscar desprestigiar, perseguir y acallar la voz para que no digamos nada frente al hecho de que hoy día, por ejemplo, se jubila y usted recibe 100% en papeles y en bonos del Estado. Yo no puedo callar frente a eso. No me puedo callar frente al hecho de que pretendan explotar el Yasuní, no convocar a una consulta popular y afectar la vida de pueblos hermanos como los Taromenani y los Tagaeri, como tampoco nos podemos callar frente a hechos de corrupción que están en la impunidad. ¿Qué se ha dicho de los comicheques, de la narcomanía? Esta es la exposición del MPD frente solo a una cosa final, perdóneme, doctor. A ver, Luis Díaz. Yo quería mostrarle al país este asunto. Fíjese usted a dónde va el gobierno. El régimen en este momento pretende desprestigiar al MPD sacando este cartel, que no lo ha hecho el MPD ni Pachacuti, pero que lo pretenden precisamente para desprestigiarnos, donde se dice que buscamos un muerto en las movilizaciones. Esto recuerda acciones dictatoriales cuando ponían bombas en las iglesias para culpar a los sectores de izquierda. Esta es la naturaleza del régimen actual antidemocrático, y por eso es la persecución y la acción que hoy día implementa el régimen actual. Luis Villasís, director nacional del MPD, gracias por su participación en Contacto Directo.